Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy tenemos una gran responsabilidad como legisladores de uno de los estados del sur con mayor marginación en todo el país. Chiapas, desde hace más de 20 años, no ha tenido un crecimiento significativo en su economía. Situación que nos ha mantenido en condiciones negativas para la calidad de vida en nuestros municipios con pobreza extrema. Somos la entidad federativa con mayor pobreza y la que menor crecimiento económico ha tenido en las últimas décadas. Este es un momento histórico para nuestro querido Chiapas. Superemos esas barreras que impiden la atracción de inversión. Promovamos el crecimiento. Marquemos la pauta para la generación de empleos. Es nuestro turno de tener un desarrollo económico que beneficie a todas y todos los chiapanecos. Ante esta coyuntura, consideremos que al apoyar las zonas económicas especiales podemos ofrecer oportunidades que mejoren significativamente la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Chiapas tiene todo para cambiar esta triste realidad con la que vivimos. Chiapas tiene todo para ser una gran potencia. Somos ricos en naturaleza, pero necesitamos acciones orientadas a propiciar un equilibrio entre las regiones, disminuir la pobreza y ampliar las oportunidades a toda nuestra gente. Solo así podremos dejar atrás esas marcadas diferencias entre Chiapas y el resto de nuestro país. Aprovechemos ese gran potencial para generar mejores ingresos y mayores oportunidades para los nuestros. Lo lograremos a través de la creación y consolidación de más industrias y más empresas que hagan crecer nuestra economía. Por eso, el día de hoy, desde el Congreso del Estado, hago un llamado a sumar esfuerzos y exhortar a la Federación a impulsar económicamente a Chiapas para generar más crecimiento económico a través de más educación, más empleos y más oportunidades. Hoy, gracias a la voluntad y compromiso decidido de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y de nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, las zonas económicas especiales son una realidad y pronto tendremos una en Chiapas. Estamos conscientes del reto económico que ello implica. Por tal motivo, estamos convencidos que las zonas económicas especiales en Chiapas deben ser de gran calado para generar bienestar y empleos de calidad a lo largo y ancho del Estado. Por ello, exhortamos a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales a que la zona económica de Chiapas incluya las siguientes acciones. Puerto Chiapas en el municipio de Tapachula, que ya está aprobado. Aeropuerto Geraldino Corzo en el municipio de Chiapas de Corzo. Antiguo aeropuerto Llano San Juan en el municipio de Cozopautla. Antiguo aeropuerto Corazón de María en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Aeropuerto Nacional de Comitán, base aérea militar número 17. Y la sección especial turística de Palenque y Cascadas de Agua Azul. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo de todas y todos ustedes, compañeros diputados y diputadas, comprometidos con nuestra sociedad, para exhortar a la autoridad federal para que proponga al Ejecutivo Federal decretar una zona económica especial de gran calado en nuestro estado. Y que también la zona económica especial anunciada para el estado de Chiapas incluya, además de Tapachula, las secciones que aquí he mencionado. En Chiapas tenemos el potencial para hacer historia e impulsar el desarrollo de nuestro estado. Requerimos el compromiso decidido de la Federación y de todos nosotros para lograrlo. Significa sembrar hoy para cosechar mañana. Sembrar esa semilla de esperanza para las familias de nuestro estado. Obtendremos resultados de alto impacto, con producción y rendimiento, con viabilidad económica, y erradicaremos por ende los índices de inseguridad y de pobreza y lograremos revertir siglos de rezago. En palabras del presidente de la República, digo lo siguiente: las zonas económicas son la solución de fondo para revertir la situación que enfrenta México en cuanto al crecimiento desigual entre las regiones norte y sur. Los mexicanos somos un mismo pueblo,
No puede haber dos Méxicos. La oportunidad de desarrollo, prosperidad y bienestar deben estar al alcance de todas y todos, sin importar la región en que se viva. Es cuanto, señor presidente.